Y lo importante es ver cuáles son las principales articulaciones que se luxan. Indudablemente toda articulación se luxa, salvo las que sean, pues, que no tengan movimiento, ¿no? Como las suturas, salvo que hace un trauma muy fuerte y ya se producen fracturas más que luxaciones. Avanzamos. Rápido. Estos son para que se den cuenta el tipo de articulaciones más que se encuentran en nuestro organismo, ¿no? La sinartrosis, que no tiene movimiento, las anfiartrosis, que tienen poco movimiento, y las diartrosis, que tienen movimientos completos, ¿no? O movimientos amplios. Y esto, pues, se clasifica, ¿no?, en dos tipos de articulaciones según su estructura y según su función. Según su estructura, sinoviales, fibrosas y cartilaginosas, y según su función, la que antes hablábamos, pues, diartrosis, anfiartrosis y sinartrosis, según los movimientos. Seguimos toditito, esto es para clasificarlas. Seguimos para seguir pensando. Seguimos, tipo de articulaciones, seguimos. Muy bien. Vamos a hablar ahora sí de luxación. Entonces ya sabemos que es una articulación. La articulación es un órgano, ¿no es cierto?, que está compuesto por dos o más huesos o partes óseas. Tienen cartílagos que sirven para que las partes óseas no puedan afrontarse unas con otras. Tienen que estar separadas por este tipo de que son los cartílagos. Después, ¿qué tenemos? Tenemos lo que son la envoltura. ¿Cómo se llama la envoltura que cubre la articulación? Nada. No, la envoltura que cubre la articulación. La cápsula articular. Bueno, después tendremos algunas que son secundarias, como son a veces músculos, a veces tendones, y a veces otro que sí es principal. ¿Cómo se llama? Los ligamentos, que son los que mantienen juntas las partes óseas para que no se separen de la articulación. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué viene a ser una articulación? Devuélvela. Entonces, perdón, ¿qué viene a ser una luxación? Ay, caramba, me están llamando. Perdón, hola, ¿qué tal? Te llamaba. Hoy día les tomo el examen. Le tomo el examen hoy día. ¿Ya? Sí, ya lo tengo, pero lo voy a tomar después de la clase. ¿Está bien? Ya listo. Nos vemos. Chao. Chao. Entonces, después de la clase les tomo, ¿ya? Con lo que estén, porque no me hago problema. Entonces, vamos a hacer definición de la luxación. La luxación viene a ser una descoaptación o decoaptación, depende de cómo lo quieran pronunciar. Entonces, ¿qué viene a ser una decoaptación o descoaptación? Es la salida, ¿no?, de un elemento óseo de la articulación y que se vuelve estable. Quiere decir, si yo tengo mi hombro, como en este caso, y el hombro, que es una articulación que está dado por la parte glenoide de la cabeza del húmero, se sale, ¿no?, y se vuelve estable en esa posición, se habla de luxación. Porque si se sale y vuelve a su sitio, hablamos de una subluxación. ¿Está bien? Y hay descoaptaciones o luxaciones que también podemos decirle que son fisiológicas. Vamos a hablar, pasa a la siguiente diapositiva, vamos a hablar en estas descoaptaciones normales, y se habla de esta articulación temporomandibular o temporomaxilar, ¿no? Cada vez que nosotros abrimos la boca, indudablemente que se sale la apófisis, ¿no?, odontoides de la parte de la articulación de la cavidad del maxilar, perdón, ¿no? Y se sale, se luxa y vuelve a su sitio. Entonces se hace una subluxación y eso se llama una descoaptación normal. Si ustedes se acuerdan de los reptiles,
especialmente de las boas, ellos pueden tragar animales mayores que su tamaño. ¿Por qué? Porque justo esta articulación se abre, ¿no? Lo traga y nuevamente vuelve a su posición normal. ¿No? Habrán visto Anaconda, esas películas, ¿no? Creo que ustedes todavía ni nacían cuando hacían esas películas. Pero bueno, no son tampoco tan antiguas, ¿no? Entonces esas son las subluxaciones que también tenemos que tener en cuenta. ¿Ya? ¿Seguimos? Bueno, indudablemente para que se produzca una luxación tiene que haber una fuerza desproporcionada en relación a la fuerza que puede recibir una articulación. Si yo estoy jugando un partidito de fútbol, viene un hijo de su mamá y me patea, pues, o me plancha delante de la tibia, ¿no es cierto?, en la canilla, como le decimos, se me va a ir, pues, los platillos tibiales con la tibia hacia la parte posterior, ¿no? Y me va a romper la cápsula, me va a romper ligamentos, y me va a producir una luxación de rodilla, como a este pata le ha sucedido. Generalmente, este tipo de luxación, cuando lo hablemos, no lo miramos mucho en emergencia, porque se sienta en la vereda o en una silla y viene un amigo y lo que hace es jalarle. Jalarle, ¿por qué? Porque la parte distal, es decir, los platillos tibiales se van hacia atrás. Entonces cualquiera le pone un apoyo en el pie, por ejemplo, como en él, pon tu pie bien, ahí, le pone el apoyo ahí en el pie y le jala, le tracciona y se terminó y ya no llega a emergencia, o llega a emergencia ya sin la luxación, pero sí con el dolor. Y entonces ahí actuamos nosotros, ¿no? ¿Seguimos? Bueno, ahora, ¿qué cosa es lo que va a facilitar, ¿no?, que se produzcan las luxaciones? Porque también tiene que haber algo que facilita dentro de nuestro organismo. Por ejemplo, precaria contención entre una y otra parte de la superficie articular. Por eso que el hombro es una de las articulaciones más fáciles de luxar. ¿Por qué? Porque el continente, que viene a ser la parte del omóplato, ¿no es cierto?, la parte de la glena, es pequeña, no es muy profunda, y entonces recibe una cabeza humeral que es más grande, ¿no? Y está casi superficialmente nomás puesta. Bueno, la naturaleza ha querido corregir esa y le ha hecho, pues, un rodete articular alrededor de esta glena, ¿no?, y de la cabeza del húmero, y eso se llama ¿cómo? El labrum. El labrum es, por eso que cuando se luxa el hombro, la articulación glenumeral, siempre hay que tomar fotos, y eso también le voy a recomendar, radiografías especialmente. ¿Por qué? Porque pueden traer sorpresas. No es porque uno no sepa diagnosticar la luxación. La luxación yo lo miro entrar y yo sé que esa es una luxación, ¿no? Pero hay que tomarle una radiografía, porque ya vienen los problemas judiciales, ¿no?, legales. Porque si ustedes lo reducen la luxación, acá le toman su radiografía después de haber reducido, que ya hacen lo frecuente, y encuentran que tiene un pedazo de hueso afuera. Quiere decir que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Fue antes de que tú lo redujeras o después de que lo redujeras? Porque el paciente no es buena gente, el paciente siempre viene a la mala y siempre dice mala praxis, todo le echa la culpa a la mala praxis. Entonces, lo primero que va a decir, doctor, usted me operó mal, usted me hizo mal la reducción y usted me fracturó. Por eso, tomen una radiografía antes, como están viniendo, con dolor, como sea, pues le ponen pues lo que colocamos aquí en emergencia, diclofenaco más metamizol, ¿no?, intramuscular punto, y lo llevan y que le tomen su radiografía. Y ahí en la radiografía, como le digo, podemos encontrar sorpresas. No es que le tomemos la radiografía porque no sabemos que es una luxación, sabemos que es una luxación y ustedes van a aprender ahora, pero queremos ver la sorpresa. Ahora, si en esa radiografía no sale que tenía una fractura y después que le reduces sale la fractura, bueno, ya esa es otra cosa. Ahí sí, ¿no?, se busca un buen abogado, ¿no? Entonces, todas las luxaciones van a ver ahí que hay que hacerlo con conciencia, es decir, con conocimientos, ¿no?, y suavemente, no hacerlo a lo bestia.
Seguimos. Después puede ser por la laxitud cápsulo-ligamentosa, especialmente esas personas que tienen hiperlaxitud de ligamento, que se doblan así el dedo, ¿no? Hagan su prueba y a ver hasta dónde llega su dedo, ¿no? Pero con la mano estirada, así, y lo doblan y hasta dónde llega. Este es un dedo normal, hasta donde deben doblar. Pasa. Entonces, ya se han hecho la pruebita de los dedos, ¿no? Entonces, para ver si hay... les presento a la doctora, es R1 de traumatología. Quiero que se refresque un poco la memoria con luxación. Entonces también la laxitud de las cápsulas ligamentosas, ¿no? Si esas cápsulas no son un poco rígidas, porque las cápsulas no son rígidas completamente, son también elásticas, pero no tanto como la mujer goma o el hombre goma que lo miran en los circos, ¿no? Esos se subluxan, se luxan y todo, o como los escapistas, ¿no? Como fue Giudini, no sé si lo han leído por ahí, que se murió en uno que no pudo escaparse, ¿no? Se metió en una piscina, no sé con cuántos candados, no pudo salir y se ahogó. Bueno, entonces ese es otro de lo que puede facilitar una luxación. ¿Seguimos? El grado de potencia muscular. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es siempre hacer ejercicios. Si tienes buenos músculos, va a ser bien difícil que te luxes. ¿Está bien? ¿Seguimos? Violencia ejercida sobre la articulación. Bueno, no es lo mismo que venga pues tu sobrino, tu nieto, tu hijo, no sé, tu entrenado, lo que sea, y que te doble el brazo, ¿no? Y no te va a luxar. Pero si viene pues la trampa no sé de quién, pero agarra tu brazo y te lo levanta hasta arriba, te lo va a luxar. Entonces depende de la violencia ejercida. No es lo mismo que venga alguien y que te tire pues una patadita a que te caigas del segundo piso de la grada y te luxes pues, completamente. Entonces depende mucho de la violencia ejercida sobre la articulación. ¿Qué síntoma vamos a tener en la luxación? Ojo, el primer síntoma que van a ver, porque hay que esclarecer bien signos y síntomas. ¿Saben la diferencia, no? Entre un signo y un síntoma. Síntoma es lo que nos refiere el paciente y signo es lo que nosotros podemos comprobar. Entonces, cuando hablamos de dolor, si al dolor lo podemos cuantificar, se convierte en signo. Pero si no lo podemos cuantificar, sigue siendo un síntoma. Dice pues que le duele, ¿no? Pero yo no sé pues cuánto le dolerá. Entonces ahí viene la famosa escala, ¿se acuerdan de esa escala? ¿Te acuerdas de esa escala de dolor? ¿Cómo le preguntas al paciente cuánto le duele? ¿Cómo? Escala analógica. Pero ¿cómo le dice? Eso no le vas a decir antes. Claro, del 1 al 10 cuánto le duele. Si te dice me duele 9, pues ya sabes que se está gritando de dolor, ¿no? Un poco más si nos recuerda a la mamá, ¿no? Muy bien, entonces el primer signo o síntoma es el dolor. Y el dolor no lo calma nadie. ¿Sabe cómo se calma el dolor de la luxación? Sin tocarlo. Si ustedes no lo tocan para nada, viene agarrándose así, no le muevan para nada, porque si no le van a mentar la mano, ¿no? Entonces o le van a enjuiciar, van a venir, le van a pegar. Porque son bravos cuando vienen, ¿no? Vienen todita la mancha y un poco más si vienen con armas de fuego. Entonces no hay que tocarlo, porque ya les he dicho, la luxación es una decoaptación, ¿no? Y que se vuelve estable. Entonces no hay que moverlo, ahí se quedó estabilizado y no hay que tocarlo. Ese es el dolor. Indudablemente que hay que darle todos los analgésicos posibles, incluso opiáceos, ¿no? Y se pueden infiltrarle con silocaína, mucho mejor, con anestesia. El otro es la impotencia funcional, quiere decir que si ya se volvió estable la luxación, ya se salió de su sitio, se quedó en una posición, indudablemente que no va a poder mover ese miembro, ¿no es cierto? Esa articulación lo tiene sin movimiento, por eso que hay impotencia funcional y que es absoluta. Y lo otro es lo que se llama la deformidad. Y la deformidad de cada articulación en una luxación es típica.
y lo vamos a ir llamando con sus nombres propios. ¿Seguimos? Bueno, la radiografía le decía que para nosotros, para dar el diagnóstico de luxación, no nos importa. Pero para temas, y que escuche la doctora, para temas penales, para temas judiciales, tomen la radiografía desde que entra el paciente a emergencia. No lo toquen. Pónganle su inyección de lo que ponemos acá, ¿no? Diclofenaco con metamizol, ¿no, doctora? Eso ponemos, ¿no? Y después manden los rayos X, al toque. No se hagan problema. ¿Por qué? Porque puede traer sorpresas y después le pueden enjuiciar a ustedes. Entonces, la radiografía para esos casos es bueno. Y también para después, es decir, una vez realizada la maniobra de reducción de la luxación, le toman para ver cómo ha quedado. ¿Está claro? Muy bien. Seguimos. Acá para ver unos ejemplos de luxaciones, ¿no? Acá tenemos la luxación de la articulación de la muñeca, tenemos la luxación de la articulación interfalángica proximal del quinto dedo, seguimos de la mano, seguimos la luxación de hombro, que no está bien tomada, pero se ha salido ahí, si ven la glena y acá está la cabeza, es una luxación inferior, seguimos. Acá para que miren una luxación de qué, del codo, ¿no? Esa es una luxación del codo, simple nomás. Seguimos. Este es para que miren una luxación del tobillo. Seguimos. Para que miren luxaciones de tobillo, luxación del tarso y luxaciones del metatarso, del tarso con los metatarsianos. Es decir, luxaciones del pie. Y acá para que miren las luxaciones del pie, pero este es entre metatarso falángico. Miren de toditos, ¿no? El otro vez me llegó, hace poco me llegó un señor que se había torcido el pie bajando de una escalera y los 5, justo así igualito, los 5 se habían luxado. Y el método de esto es traccionar y juntar la primera articulación metatarso-falángica con la quinta articulación metatarso-falángica. Lo juntas así con los dedos y solito vuelve, pero lo van traccionando, ¿no? Y tranquilo, siempre y cuando no haya fractura, ¿no? Porque si hay fractura ya hay que hacer otro. El pronóstico de una luxación, de toditas las luxaciones, aunque sean las interfalángicas, son grandes. Por eso que le dije que es una de las... con usted me dijo, pero con los que sí hemos llevado, le he dicho que en traumatología solamente tenemos 5 emergencias. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ya, pues ustedes sí. ¿Te acuerdas tú? ¿Cuáles son? Fractura expuesta. Luxaciones. Luxaciones es emergencia. Artritis séptica. Síndrome compartimental. ¿Cuál? Esa que se den niños nomás. Epifisiolisis. Son 5. Entonces dentro de esas 5 están las luxaciones. Por eso que es una emergencia. La luxación no le puede decir, ya venga mañana se lo solucionamos, hoy día le quitamos el mal. Tiene que de inmediato hacerse los procedimientos. Seguimos. Después el pronóstico, pues lo que te puede dar, si es que no actúas rápido en la emergencia de las articulaciones, te va a dar una rigidez articular, quiere decir que ya no va a mover la articulación, ¿no? Y al final va a terminar consumiéndose todo lo que es el cartílago, se va a afrontar hueso con hueso y eso se llama anquilosis. Y la anquilosis está reventado porque ahí sí va a venir un proceso ya quirúrgico que se llama la artrodesis, o si no le cambian por una prótesis, que ya hablamos de reemplazo articular, ¿no? O artroplastía. Seguimos. Y este es otro que nos puede traer problemas judiciales. Quiere decir que ustedes toman una radiografía de entrada, miran que solamente es la luxación, lo reducen y le toman una radiografía de salida. Y está normal, que bien bacán. Pero al paciente le comienza a doler la articulación después de 6 meses,
al año y encuentra un pedazo de hueso. ¿Qué creen que le va a decir el paciente? Porque el paciente no le va a decir que ya le he dicho, el paciente no es buena gente, el paciente viene a fastidiar. Y le va a enjuiciar porque no se dieron cuenta que había un pedazo de hueso afuera y que tenía fractura. Esa es la famosa miositis osificante, la miositis osificante. Entonces ustedes cuando ya toman la placa de control, que es un documento oficial, ustedes le dicen, ¿por qué usted me quiere enjuiciar diciendo que acá hay un hueso? Pero ahí está el hueso, pero doctor, pero acá no está, pues señor. Y entonces viene la controversia. Y le tienes que llamar al fiscal, le llamas a su abogado, le llamas al paciente y le dices, existe esta enfermedad. Y se la tienen que haber dicho, porque hay que comunicarlo. Hay que decirle que puede ser una de las complicaciones de la fractura. Se produce una hemorragia, todas las luxaciones se producen hemorragias internas en la articulación, se llena de sangre. La sangre se va organizando y se forma coágulo, y el coágulo se organiza y forma núcleos en el cual van a precipitar sales de calcio, ¿no? Y otros oxalatos, y va a aparecer hueso, pero no es hueso. Y eso se llama miositis osificante. Mucho cuidado, ¿no? Pero esa no es nuestra culpa. No es nuestra culpa, es el problema de su organismo. Ahora, ¿y ahora cómo lo cura? Ya me pagas pues la consulta, me pagas todos mis daños y perjuicios, y te opero y me tienes que pagar la operación, porque te lo tengo que sacar esto de acá. Y eso no, y entonces ¿en quién me quejo? Quéjese pues al de arriba, porque si usted se cayó debe ser que se descuidó el de arriba, ¿no? Para que se luxe, o quién le luxó, pues no vaya a enjuiciarle al que le luxó. Pero no es negligencia médica. Bueno, seguimos. Las lesiones neurológicas tampoco no es nuestra negligencia. Tenemos que advertir al paciente que si tuvo una luxación puede traer secuelas. Por ejemplo, la lesión del circunflejo cuando hay luxación de hombro. Tenemos que decir que puede quedar con el hombro caído, ¿no? Que ese es otro problema también, que no solamente por problema neurológico, puede ser por problema de cápsula, de los tendones, y entonces se queda una articulación, ¿no? Que cada rato se está saliendo, que se llaman inestables. En lesiones del ciático, en luxación posterior de cadera, ¿no? La cadera se va atrás y el ciático mayor está pasando por acá y se lo lleva de encuentro. Lesiones del cubital, en luxación de codo, pues ustedes se han chocado el codo alguna vez o no, y qué rico, ¿no? Pasa corriente y todo, ya ese es el cubital, que también se lesiona con la luxación. Seguimos. Lesiones vasculares, así como se rompen o se comprimen los nervios, también sucede con los vasos. Los vasos se pueden arrancar o se pueden comprimir también y van a producir también trombos, ¿no? Y pueden producir hasta lesiones graves, ¿no? Seguimos. Y hay otras que pueden aumentar la gravedad del pronóstico, ¿no? Por ejemplo, el codo, acuérdense que puede dar rigidez y miositis osificante. En hombro, rigidez y tendencia a la recidiva, que es el hombro inestable. En dedos, tendencia a la rigidez, se quedan con el dedo extendido. Mientras no sea el tercer dedo, no hay problema, porque si el tercer dedo le queda extendido, ya significa que es lisura, ¿no? Ya saben lo que le están diciendo, es que pasarle la voz a alguien con el tercer dedo extendido es un poco de derroche, ¿no? Después viene cadera, hay necrosis avascular de la cabeza femoral. Solito se va muriendo la cabeza del fémur. Y en columna, compresión y sección medular, ¿no? Con tetra o paraplegia, ¿no? Irreversibles. Pero ese es otro tema, ya no entro ahí porque eso es del neurocirujano. Entonces, ahora, varias son las circunstancias que deben pues, ser consideradas. ¿Cómo fue el traumatismo? ¿No? ¿A qué se debió ese traumatismo? ¿Fue un accidente de tránsito? ¿Se cayó la grada? O si no, lo que está de moda, pues su marido o su esposa le pegó, ¿no? Pues, la de moda, ¿no? Caso Cuevita, como decimos. Seguimos.
Y esto, pues, indudablemente, los que peor le van a dar peor pronóstico es la edad. No es lo mismo que yo me luxe a que ustedes se luxen. Ustedes todavía son chiquillos, ¿no? Así que a mayor edad, la instalación de complicaciones es inminente. Seguimos. Entonces, el tratamiento tiene que ser una reducción de una luxación, constituye un problema de emergencia. Seguimos. Pues se debe hacer en un tratamiento, se debe plantear las siguientes etapas. Primero, dar un diagnóstico correcto. ¿Está bien? Si hablan de hombro y dicen luxación de hombro, alguien le preguntará, pero luxación de hombro, ¿de qué parte? Porque el hombro tiene dos articulaciones fundamentales. Y algunos hablan de la tercera, que se une con la parte posterior del tórax, ¿no? Pero las otras dos, que son recontra conocidas, son la glenohumeral, que es la luxación propiamente dicha de hombro, y la otra, acromio clavicular. Son entonces dos tipos de luxaciones que se puedan presentar. Tenemos que después de inmediato reconocimiento clínico, identificándole complicaciones neurológicas, vasculares y óseas, es decir, si ha agarrado un nervio, si ha agarrado un vaso o si hay una fractura, ¿no? Después tenemos estudio radiográfico, lo que le dije para qué se trata, por las sorpresas que puede traer, ¿no es cierto? Hay que trasladarlo a un centro médico porque ustedes van a comenzar seguro en un puesto de salud o en un centro de salud. Y ahí tienen que decirlo, porque viene el paciente y dice, ¿y qué tengo? O el familiar le dice, ¿y qué tengo? Le decís, yo no sé, ¿no? Ya por más que quieran ser pediatra o lo que sea, tienen que saber qué es una luxación y qué luxación es. Y de ahí mandarlo pues, a un centro médico de mayor complejidad. Tiene que darse anestesia general o local, ¿no? Pero acá te pongo excepción de los dedos, porque el dedo cuando está luxado, vienen ahí gritando que se le ha doblado el dedo y no lo pueden mover. Y ponerle anestesia le va a doler más, ponerle la silocaína en ambos lados. Entonces le vas preguntando, pues si es varón, le dice cuántas parejas tienen o cuántos hijos tienen, esas cosas, ¿no? Y poco a poco lo va jalando y lo va llevando hacia arriba y el otro hacia abajo. Y lo estiras y cuando dice ay, ya pasó de todo, ¿no? Ya ni cuenta se ha dado del problema. Maniobras de reducción, esto es lo que quiero que sepan. La reducción debe ser suave, no debe hacerlo al revés. ¿No? Que me han dicho que hay que meterle más tracción y todo, no. Es que puede haber ahí un famoso clic, el crack, ¿no? Si dice crack, por eso cuando yo hago una reducción digo, si dice crack, por si acaso, o lo terminamos de esa palabra con J que termina, ¿no? O lo terminamos de arreglar, ¿no? Entonces uno de los dos, hay que cuidar, no cualquiera. No, dicen, pero no hay que esperar que diga crack, hay que esperar que diga crack, pero y es el otro crack. Exacto, ¿no? Entonces hay que hacerlo también en forma inteligente. ¿Qué significa en forma inteligente? Que tienen que seguir los pasos que te da el protocolo. Las rotaciones, la tracción, la abducción, la aducción, esas cosas para que vuelva a su sitio. Inmediatamente debe haber una inmovilización de 3 semanas, es decir, de 21 días. ¿Está bien? Y por último, pues, después de los 21 días, rehabilitación, porque si no se quedan con ese hombro congelado. ¿Listo? Seguimos. Muy bien. Entonces, todo acá concluye que son emergencias. Y siempre sigue insistiendo en que son emergencias. Y seguimos ahora, ¿no? Entonces, ahora entramos a la luxación de hombros. Y vamos a hablar especialmente de la luxación glenohumeral. Seguimos. Bueno, el hombro pues, tiene elementos estabilizadores estáticos. ¿Qué significan eso? Que son estructuras que no se mueven y que sirven para mantener la articulación en su sitio, ¿no? Y acá se los digo todititas las que son estáticas, ¿no? Están acá las cápsulas, el ligamento, el labrum que hemos hablado antes, ¿no? Y también la cabeza que tiene que ver con la cavidad glenohumeral. ¿Seguimos? Elementos estabilizadores dinámicos. Quiere decir que estos sí se mueven, pero mantienen asegurada a la articulación, ¿no?
Y acá tenemos pues, ese manguito rotador famoso, ¿no? Con sus músculos, que son los que estabilizan y hacen rotar a la cabeza del húmero. ¿Está bien? Y el tendón largo del bíceps. El bíceps es esto, ¿no? Por eso cuando uno quiere hacer bíceps, hace lo que se llama barras, ¿no es cierto? Y va saliendo el bíceps. Y acá tenemos dos porciones, la porción larga del bíceps y la porción corta del bíceps, que sirve para hacer esto. En cambio, la larga, aparte de hacer eso, también hace otros movimientos. Y ahí es típico también una lesión que hay en el tendón largo del bíceps, que se llama tendinitis del bíceps. Ustedes agarran en esta zona y le hacen gritar a la persona que tienen esa tendinitis. ¿A ti ya te hice la prueba? Todavía no. Agarran entre el tercio superior, el tercio medio, ahí entran en la cara medial del brazo y buscan como si hubiera una cuerda. Y a él no le duele, le estoy agarrando el tendón del bíceps y no le duele. A ver a ti. Yo creo que como ustedes no hacen nada, no creo que esto no ha peleado para están. Si hay dolor, pero un poquito, Entonces escolidos. No hay músculo. Solo hueso. Uy, acá se nota clarito. Y le dolió. Te dedicas a otras cosas, no solamente a estudiar. Ayudas en tu casa, supongo. O no haces ni deporte, no haces. Haces deporte. Entonces, ese es famoso. Siempre vienen las tendinitis. Es el pan de cada día en los consultorios. Y tratamiento es infiltrar silocaína ¿con quién? Con triancinolona, ¿no? Seguimos. Bueno, pueden haber mecanismo directo, es decir, la fuerza debe caer directo sobre el hombro, y las indirectas, y las directas, ¿no? Que cae la fuerza directa sobre el hombro, y las indirectas que no se caen, ¿no? Y la fuerza viene desde la muñeca, pasa por el codo y llega al hombro, ¿no? Y se luxa. Seguimos. Las luxaciones del hombro, a ver, pasamos para que puedan ver en el gráfico. Puedan ver una luxación subglenoidea, que quiere decir acá tengo las glenoides y esta es la cabeza del húmero. Normalmente tenía que estar acá, pero se salió y se puso acá. Estas son las subglenoideas, es decir, por debajo de la glena. Tenemos la subcoracoidea, que ustedes ven el coracoides acá, y la cabeza que debería estar acá se mete por debajo, ¿no? Se sale de acá y se va acá debajo. Y acá está el coracoides, se mete ahí. Y la subclavicular, tenemos la clavícula, se sale la cabeza ahí y se mete debajo de la clavícula. ¿Está bien? ¿Seguimos? Entonces también tenemos pues las luxaciones inferiores, son las que todas van hacia abajo, y las superiores que están por encima de la glena. La glena lo toman como referencia. Seguimos. Acá la anamnesis es preguntar pues qué le sucedió, ¿no? ¿Qué fue para que le sea indirecta o directa? ¿Fue el trauma directo? ¿Le pegaron? ¿Le agredieron? ¿Se cayó? ¿No? ¿Lo asaltaron? ¿Lo cogotearon? Todas esas cosas tienen que preguntar. Y en la clínica tienen que ver qué cosa, especialmente la deformación, es decir, la inspección. No lo toquen demasiado, ya le he dicho, porque le va a doler. No lo mueven. Inspección. ¿Está bien? Y indudablemente le van a pedir su radiografía, y ya también ya le he dicho por qué. No es porque no sepan que está luxado. Seguimos. Y miren esto, que ustedes lo observan y se va a presentar un famoso signo que se llama el signo de la charretera. Esta es una charretera. ¿Saben lo que significa charretera? Pero acá lo están viendo. Lo usaban antes como un portagalones del uniforme de la Escuela Militar de Francia. Y nosotros adoptamos, la Escuela Militar Peruana adoptó el uniforme de la Escuela Militar Francesa. Y ellos usaban sus charreteras. Por eso si lo miran a Napoleón, lo miran a Sucre, lo miran a San Martín, a ellos también que lucharon acá en nuestra independencia, porque usaban también el uniforme de ellos, ¿no? Por lo menos tenían esa influencia. Y entonces era la charretera,
que caía directo y después se dejaba caer en ángulo recto. Y si ustedes lo miran, igualito, se deja caer en ángulo recto. Algunos le llaman el signo del hachazo porque queda vacío. Ya no encuentran esta cúpula que tenemos. Desaparece la cúpula y eso se vuelve recto. Pero tiene otra característica más, que acá se mira un poco, no tengo, es que si la cabeza se sale de acá y se mete acá, es lógico que el brazo tendría que estar así. Porque si sale de acá, se mete acá y el brazo. ¿Está bien? Y se viene agarrando el brazo. Quiere decir que el otro es que hay una abducción del codo en relación al tórax. Y está así. Y viene a ver, tócalo ahí cuando se mueve eso. O sea, que grita. Entonces tenemos que ya emplearme. Entonces ya saben lo que es una charretera. Ese es el signo típico de una luxación glenohumeral. ¿Seguimos? Bueno, también a veces se pide TAC, pero cuando ya hay problemas más agudos, ¿no? Que haya una fractura con problemas de del labrum y todo eso. ¿Seguimos? El tratamiento generalmente no es quirúrgico, salvo que la luxación sea inveterada. ¿A qué le llaman luxación inveterada? Cuando ya ha pasado bastante tiempo, ¿no? ¿Seguimos? Y este es uno de los métodos. Por ejemplo, este es el método hipocático, en el cual se le ponía en decúbito dorsal al paciente, es decir, echado en una camilla. Uno se quitaba el zapato, si quería se quitaba la media, si la tenía limpia no había ningún problema. Ponían el talón, se ponía el talón, yo lo he hecho varias veces, y se traccionaba el miembro superior con una rotación. Se hacía es decir, jalaban y rotaban, ¿no? Y este era el método de tracción contra tracción. Esta era la tracción y la contratracción lo hacía el talón. El problema era que se lesionaba mucho el circunflejo. Entonces se modificó y se hizo la maniobra de hipocrática en esta forma, pero se necesita un ayudante. Se pone toda una solera que agarra tórax y ustedes hacen la misma maniobra de traccionar y rotar. Y solito va a decir crack, ¿no? Suavecito. Entra su sitio. Pero con anestesia local, y en ese hueco que quedaba acá, ¿se acuerdan? Porque no estaba la cabeza, ahí le poníamos cinco. Y podíamos llegar hasta la cabeza del húmero y ahí también le soltábamos el húmero. Yo ya he usado hace tiempo eso, pero ya no uso, también bastante tiempo no uso. ¿Seguimos? Este es el otro método de Kocher, o de Kocher, como quieran. También el paciente en decúbito dorsal, y lo que tienen que hacer más maniobra es traccionar, pero pata que tiene tantos músculos, jalarlo, traccionarlo, porque está haciendo tracción, y rotación es mucho más difícil, ¿no? Tendría que tener un apoyo. Seguimos. Tenemos el método de Milch, en el cual le ponen en esta posición, en decúbito ventral, ya de boca abajo, ¿sí? Y le sueltan que en esta posición esté el brazo, que el brazo se vaya yendo, solo el codo se estire y el brazo se vaya yendo hacia adelante, ¿eh? ¿Está bien? Porque estaba flexionado acá, así. Entonces se estira el codo y el brazo se viene hacia adelante con un peso. Y lo dejan ahí. Y generalmente a la hora y media solito vuelve a suceder, ¿no? Pero en emergencias no nos podemos dar ese tiempo. No tenemos tiempo. Seguimos. Esta es la otra, el método que lo he usado casi toda mi vida y que lo sigo usando ahora. Le colocamos en una silla por respaldar, le ponemos una pequeña solera, aquí hago una especie de colchón, y ¿qué hacemos? El cirujano o el traumatólogo tracciona y rota. Y hace a la vez el codo que esté en esta posición, lo lleva hacia el paciente, es decir, aduce el codo. Hay una aducción. Te lo demuestro. A ver, siéntate acá. Siéntate por acá, digamos, por allá. No vas a poder, ¿no? Al revés. Así, ahora míralos a ellos. Cuidado. Ya, entonces viene así, agarrándose el hombro,
le ponemos acá la anestesia, ya le ponemos un campo para que lo bote más arriba, levantamos suave, bajamos, se supone que acá está el campo que ha hecho, pido un ayudante que acá lo agarre, porque miren, si yo jalo, él se viene para acá. Entonces yo lo pongo allí, flexiono su codo y lo que hago es, con mi mano izquierda, fijo su muñeca, lo fijo ahí, no lo toco. Y con mi mano derecha lo que hago es empujar hacia abajo. ¿Sí? Lo empujo, lo roto y después empujo el codo para allá, abedú. Hago una aducción. Y aduzo allá y solito entra su sitio. Y si hago esa maniobra al revés ahorita, lo aduzo. Entonces ese método es el que sigo empleando hasta ahora. ¿Seguimos? Complicaciones, igualito, ya hemos hablado de las complicaciones, son más raras con ese método, ¿no? Y después hay que estar viendo manguito rotador, hay que examinar si hay rotación, si hay elevación del hombro, ¿no? Si hay todo eso, no nos preocupamos. El otro problema es que se puede volver un hombro inestable, y si es un hombro inestable ya entra quirúrgicamente y le operamos colocándole el labrum y parte de la fractura que tuvo con 2 tornillitos. Ya ese es quirúrgico. Lo que yo tengo que hacer es devolverlo esto acá a su sitio y después ya entraré a operar. Seguimos. Y esta es otra luxación, se llama la luxación acromioclavicular, es decir, la clavícula se sale de su sitio que está pegada al acromio y se va para arriba. Y acá hay un signo que se llama el signo de la tecla de piano, que yo machuco la clavícula, lo machuco y se hunde como una tecla de piano, ¿no? Acá se va a producir la lesión porque se rompe primero un ligamento que se llama ligamento acromioclavicular, y eso solamente me da una luxación acromioclavicular grado 1. Pero acá hay otros 2 ligamentos que son los ligamentos clavículo-coracoideos, que son 2, el conoide y el trapezoide. Si estos se elongan nada más, esto se separa un poquito hasta acá y sería un grado 2. Pero si se rompen los tres, estos 2 de acá y este de acá, entonces me da un grado 3 como este. Según Alman, este es el grado 3 y esto es quirúrgico. Esto hay que operarlo. ¿Seguimos? No, ahí para que miren el signo de la tecla de piano, seguimos. El diagnóstico, indudablemente, que es clínico. Ya les he dicho, si encuentran el signo de la tecla de piano, fabuloso. Esa es luxación acromioclavicular. Algunos lo conocen como diastasis acromioclavicular. ¿Está bien? Seguimos. Y el otro, pues tomarle su radiografía, porque puede traer sorpresa. ¿Qué cosa nos puede confundir? Una fractura de epífisis distal de la clavícula, ¿no? La epífisis distal de la clavícula se fractura, pero no ha habido luxación. Quiere decir que la articulación continúa, solo que la fractura ha hecho que la clavícula se vaya para arriba. ¿Y se acuerdan quién es el músculo que se tira la clavícula para arriba? Este es un músculo que de Rothbutt, perdón. Este tiene hasta 6 tipos de luxación. Pero igualito, al final Alman lo junta y lo clasifica en 3, ¿no? Grado 1, grado 2 y grado 3. Pero ¿se acuerdan qué músculo lo levanta la clavícula? Porque esto de acá lo están sosteniendo hacia abajo. Y hay un músculo que lo está jalando hacia arriba. Claro. Su nombre verdadero, ¿cómo se llama? Esternocleidoxipitocondromastoideo. Ese es su verdadero nombre. Toma el nombre de los lugares donde se inserta el músculo. Pero ya lo sabemos los chiquitos, así que no. ¿Seguimos? Bueno, este es según Alman, ¿ves? Grado 1, grado 2 y el grado 3, que es quirúrgico, ¿verdad? Estos pueden ser simplemente, ¿cómo se llama? Incruentos, es decir, no necesitan, o conservadores, no necesitan, le ponemos un inmovilizador de hombro, ¿no? Y lo dejamos ahí.
o un cabestrillo nada más, o si son más radicales, le ponen lo que se llama un aparato de yeso de Belpeau, se escribe, se pronuncia Belpeau, ¿no? Que lo ponen en esta posición y le llenan de todito con los, ¿cómo se llama? Con las vendas acrílicas o yeso, le ponen en esta posición. Seguimos. Y para que vienen los tipos que hemos estado hablando. Seguimos. Esta es la técnica, ahora pues está más sofisticada. Tenemos lo que son las placas gancho. Estas placas gancho entran y lo entornillan en el cuerpo de la clavícula y el gancho lo colocan por debajo de la corona y queda ahí enganchado, ¿no? De por vida. Estas son las que utilizamos más. Ponemos 2 clavitos Kirchner delgados y un alambre y hacemos lo que se llama un modenque, ¿no? Es decir, lo aseguramos con un alambre maleable. Esta es la placa gancho que están viendo. Solo que esto está un poco caro. ¿Cuánto está? 3.000 soles, ¿no? ¿Cuánto está la placa ahora? No sabría, doctor. Todavía no. Todavía Oye, es el doctor el el R1, que también los quiere. La doctora Estudiante son los 2 de promoción que entran, los que recién han ingresado a la residencia. Seguimos. Complicaciones en esta es que se produce una artrosis a nivel, pero a veces la artrosis favorece, ¿eh? A veces la artrosis favorece, porque a veces le quitamos lo que le hemos colocado ahí, los 2 clavitos Kirchner con el alambre, lo retiramos porque molesta y nuevamente la clavícula se dispara para arriba, ¿no? Entonces hay otros métodos, que es el método del botón, que no lo tengo acá en el gráfico, pero que se agarra la clavícula con el coracoides. Y ese sí queda ahí bien. El otro es sacar el rodete articular de la articulación y dejarlo que ahí se artrodice. Y no va a tener mucho problema. Seguimos. Bueno, luxaciones de cadera. Las luxaciones de cadera se clasifican en 2 grados. Unas que son anteriores y otras que son posteriores, ¿no? Seguimos. Sigue para que lo miren rápido. Sigue. Seguimos. Esto es para que ustedes se recuerden toda la vida. Tienen que entender que las luxaciones posteriores de la cabeza del fémur o las luxaciones de cadera vienen de 2 tipos el paciente. En uno de ellos el paciente viene en esta posición, flexionada la rodilla, acortamiento del muslo, del segmento del muslo y con aducción, ¿no? Y le llaman la posición pudorosa o también la posición de yo no quiero. ¿Sí? ¿Están entendiendo? Las anteriores se sale la cabeza del fémur y se mete ¿a dónde? Acá tenemos un orificio grande hecho por 2 huesos. ¿Cómo se llama? No me digan que no saben. También la pelvis. La pelvis se acuerda de la sífilis del Puy y de ahí salen 2 orificios. ¿Cómo se llama? ¿Las espinas? ¿Cómo? ¿Las espinas ilíacas? No, las espinas ilíacas están. Ya lo dijo el doctor. Está soplándole. Los orificios obturotriz, ¿no es cierto? Y ahí se mete, se sale de acá de la cadera y ¡pum! Se mete acá. Entonces viene el paciente con ¿qué? Con abducción, con estiramiento y un poco de acortamiento del miembro. Y viene en esta posición y le dicen la posición de si quiero. Entonces acuérdense que la anterior es si quiero y la posterior no quiero. Ya saben a qué me estoy refiriendo, ¿no? Indudablemente. Bueno, las señoritas también sabrán, las señoras mejor todavía. Entonces acuérdense que son las posiciones de la luxación y eso es lo que ustedes tienen que aprender. Nada más, no necesito más cosas. Estas de acá se producen generalmente, le llamaban en tablero del tapabarros. Antes los carros, esto se refleja todavía en la época de Ford, cuando fabrican los autos, tenían lo que llamaban un tablero de tapabarros ahí abajo para que
cuando pasaban por los charcos no les salpique ni al chofer ni al copiloto. Entonces eso que pasaba, frenaban o se chocaban contra algo, la rodilla impactaba directamente contra ese tablero y ahí indudablemente se iba para atrás. ¿Está bien? Y ahora es igualito, ¿no? Ahora se topa también con el tablero cuando te vas de copiloto o de piloto, choca con el tablero y igualito se te produce luxaciones posteriores. Las anteriores son más por abducción, ¿no? Y esas se producen también en accidentes. Seguimos. Este es para que miren la clasificación que tenemos de Thompson y de la clasificación tipo 1 hasta el tipo 5, que ustedes no se le va a preguntar por lo menos. Lo que a mí me interesa es que sepan que es una luxación de cadera anterior o posterior. Y al final de cuentas me interesa que digan que es una luxación de cadera. ¿Está bien? Eso es lo que ustedes, porque estas son de 3 grados, que todavía al doctor de repente le puedo preguntar alguna cosa, no voy a preguntar ahora. Pero él sí ya, porque él ya tiene que entrar a otro tipo de conocimiento, ¿no? ¿Cómo le llaman ahora? Level, ¿no? Otro nivel. Seguimos. El tratamiento generalmente son incruentos, es decir, no son quirúrgicos, pero sí requieren de anestesia. Y vamos a ver, estos son para que sigan recordando lo que son los tipos. Seguimos. Este es un método de la maniobra de Stimson, en la cual esa la típica maniobra que siempre se hacíamos de tracción contra tracción. Pedíamos al anestesiólogo que le dé al paciente el decúbito dorsal en una colchoneta de camilla en el piso, en sala de operaciones, y ahí en el suelo le daba anestesia, el anestesiólogo al paciente, ¿no? Y nosotros tratábamos de tener un ayudante. El ayudante ahí sí se iba a las espinas que antes hablaron, a la espina ilíaca antero superior, lo agarraba con la región tenar y lo tenía en esta posición, bien pegado al piso, ¿no? Eso lo hacía el ayudante. Mira, el ayudante. Y el cirujano, el traumatólogo, como yo que no tenía mucha fuerza, lo que hacía era ayudarme con un pantalón de sala de operación. Le ponía el pantalón, el tiro del pantalón por detrás de la pierna y me amarraban, ¿cómo le llaman? La parte del pantalón del pie, acá. Entonces, y yo también traccionaba y rotaba. Y después hacía aducción y entraba a su sitio. Pero para no sufrir mucho siempre le decíamos al anestesiólogo, doctor, por favor, plánchelo bien, ¿no? Y una vez uno me creyó, y todavía estaba en el Carmen yo, y le dije, doctor, pláncheme bien al paciente pues, para no sufrir. ¿Y qué pasó? Que de verdad lo planchó porque él venía a hacer un stage de Huancavelica al Carmen, en anestesiología. Y lo planchó bien, y en ese tiempo no teníamos las máquinas automáticas de respiración, ¿no? Y tuvo que pasarse toda la noche bolseándolo al paciente. Al día siguiente le dije, doctor, y muchas gracias, ¿y cómo está? El paciente está muy bien, doctor, pero me duelen mis manos y estoy con sueño. Bueno, me lo creyó, pero lo planchó bien. Y de verdad que entró rapidito. Es que lo que tienes que hacer es relajarlo bien, pues, al paciente. Y relajándolo bien, ya le he dicho, si tiene mucho músculo, ayuda para que no te luxes, ¿no es cierto? Igualito será para reducirlo. Entonces, si esto es un maceteado, pues hay que tener ayudantes, ¿no? O si no, decirle buena gente al anestesiólogo. Bueno, eso era lo que hacíamos, pero esta es otra maniobra, lo pones en decúbito ventral, en el borde de la camilla, uno le agarra la zona del sacro cerca a la cadera, ¿no? Y el otro tracciona hacia abajo o empuja hacia abajo y rota, ¿no? Para que ingrese a su posición. Estas son en las posteriores. Las anteriores las conviertes en posterior, quiere decir que lo traccionas y haces que se vaya hacia atrás.
Y una vez que se ha convertido en luxación posterior, hace las maniobras normales que tú quieras. Y ahí hay que cuidarse de ese famoso sonidito crack, ya le he dicho. El crack significan dos cosas, o lo terminan de O, ya sé, ¿no? Sé que comience con J, o lo terminas de arreglar, ¿no? Así que eso hay que tener cuidado. Seguimos. Complicaciones, ya le he dicho todito, esto pueden dar osteonecrosis, es decir, el hueso se puede necrosar, la cabeza del fémur, artrosis postraumática, ya no va a mover la cadera, luxaciones recurrentes, ¿no? Cadera inestable, lesiones neurovasculares, el ciático va a estar lesionado, fractura de la cabeza del fémur, entonces hay que ponerle prótesis dependiendo de la edad, ¿no? Osificación heterotópicas, ¿no? Y enfermedades tromboembólicas, ¿no? Eso es por lo que la cabeza ha machucado a la arteria. Hay que tener mucho cuidado. ¿Seguimos? Bueno, entramos a lo que viene a ser el codo. El codo dice que es también una articulación un poco compleja, porque no es como las otras articulaciones que solamente tienen dos componentes óseos, sino el codo tiene tres componentes óseos. ¿Y cuántas articulaciones tendría el codo? ¿Cuántas articulaciones tiene el codo? Tiene tres articulaciones el codo. Primero tiene una articulación que se va a unir la parte proximal o superior del cúbito con el húmero, y eso, la parte del cúbito proximal o superior se llama olecrano. Ese olecrano se articula con la tróclea del húmero. ¿Está bien? Esa es una articulación. La otra articulación es la del radio, la cabeza del radio con el cóndilo del húmero, segunda articulación. Y la tercera articulación es esta que está acá, que es la articulación radiocubital proximal, porque hay dos articulaciones radiocubital, una que es distal o inferior y la otra que es proximal o superior. ¿Está bien? Entonces tenemos tres, seguimos. Entonces se pueden luxar, pues las tres, se puede luxar la externa que sería la radiocondilia, ¿no? Que es la radio humeral, pero es el cóndilo con la cabeza del radio que se articula, que se llama lateral. La medial, que vendría a ser el olecrano con la tróclea, ¿verdad? Ese se luxa, la medial, ¿no? Y la interna, o la, ¿cómo se llama? La que se llama intermedia, es cuando se separa el radio del cúbito. ¿Sí? Pero la más grave es cuando se separan los tres. A ver, pásame. Bueno, esto para después hablar. Vamos a hablar de lo que vemos en una luxación. Vemos generalmente esto, y en los niños se presenta esto, elongación a veces del plexo braquial, acá, elongación, se jalan el plexo, el nervio, y se le cae el brazo al niño, que se llama el síndrome de la niñera. Y lo otro es que al levantarlo también le rotamos el brazo, no solamente lo jalamos, sino le rotamos el brazo al niño. Y también hay una lesión acá en este ligamento, ¿no? En el ligamento anular. Entonces se presenta lo que se llama el síndrome de la niñera. ¿Seguimos? Esto es para que miren, antes miraron la foto cuando hay una luxación, pero cuando está en posición normal y lo tienen en flexión el codo, en la cara posterior van a encontrar lo que se llama el triángulo de Nélato. Tenemos el epicóndilo, la epitróclea, y tenemos la parte posterior del olecrano, ¿no? A ver, no, es al revés. Este es el epicóndilo y este es el epitrócleo, interno, ¿no? Porque estoy viendo el quinto dedo y este es externo, ¿no? Y acá tenemos la línea de Melgaine, que se va a ver en una extensión del brazo con el antebrazo. Y ahí van a encontrar también, ¿qué cosa? El epicóndilo, la parte posterior del olecrano y la epitróclea.
una línea, ¿no? Ya tenemos el triángulo isósceles, que es la de Nelaton, y el triángulo de Hunter, ¿no? Cuando se ha perdido estas imágenes, se dice que hay una luxación. Seguimos. Y esto para que miren, esta es una luxación posterior, una luxación anterior, y acá vemos una luxación lateral, fíjense, una luxación lateral, el codo se ha ido hacia la cara lateral, una luxación medial, el codo se ha venido hacia la parte medial o interna, y esta es la divergente, que es la más grave. El radio se va para afuera, para lateral, y el cubístero se va para medial. ¿Sí? La mejor reducción de una de estas luxaciones, especialmente la posterior, que hemos estado viendo en la imagen un ratito, que para sacarlo, no te vayas a hacer igualito. Viene ahí en posición semi extendida o semiflexionada, como quieran, y hay que devolverlo a su sitio. Lo que encuentran es que el olecrano está tirado hacia atrás. Y ustedes ponen acá y meten ahí un hueco. Ahí generalmente infiltramos. Yo por lo menos infiltro ahí si lo caí. Me busco un ayudante y al ayudante le digo que haga lo siguiente, que con la mano izquierda agarre la muñeca del paciente en una posición que no lo mueva y con la otra que lo traccione, la otra lo jala, la otra mano jala. ¿Y qué hace el traumatólogo? Bien fácil, con sus pulgares agarre el olecrano con sus pulgares y con los otros 8 dedos, ¿no? Porque son 8 dedos que me quedan, estoy traccionando hacia mí, estoy jalando hacia mí y con esto lo estoy empujando para allá. Y entonces con esa maniobra simple hago esto y vuelve a su sitio. Y si se ha hecho externo, lo hago, o lateral, lo que hago es empujarlo. Y si ha hecho medial, lo que hago es empujarlo. Sí, sencillo. Ya lo veremos en emergencia. Espero que llegue bien. El sábado estamos de guardia. ¿Tú estás el sábado conmigo de guardia? ¿Sí? Ah, ya, bacán. Ya tú lo pones en práctica, ¿no? Seguimos. Son la diferencia que hacen, ¿no? La que le estoy enseñando, la que más he usado. En 36 años he usado. Seguimos. ¿No? Otras maniobras. Todas conllevan pues a la reducción. Seguimos. Y esto es para que miren en lo que hacen en la fisioterapia, ¿no? La disminución del dolor, aumentar la movilidad articular, neurohabilitación, mejorar la propiocepción y aumentar la fuerza muscular, ¿no? Y eso hay que hacerlo después de las 3 semanas que está inmovilizada. Toda articulación, 3 semanas, ¿se acuerdan? 21 días inmovilizados. ¿Ven? Codo en 90 grados, hombro también, ¿no? Y ahí lo tienen, inmovilizados. 3 semanitas, le sacan la inmovilización y a mover, fisioterapia. Si no, ya le he dicho, se queda ahí con una rigidez. ¿Seguimos? Muy bien, preguntas. Después de más de 20 años de haberse quedado con el hombro luxado, ¿se puede, me imagino que ya se hizo kilos, todo eso, se puede todavía, mediante una intervención quirúrgica, arreglar eso o ya no? ¿El hombro? No, el codo. El codo. Sí, Hay prótesis de codo, pero que acá nunca lo hemos puesto. Acá ponemos solamente prótesis de rodilla y prótesis de cadera. Hombro tampoco. No, ya lo que hacemos es artrosarlo, porque si se ha anquilosado, anquilosis es lo que ha hecho la naturaleza, ¿no es cierto? No ha llevado en cuenta el eje, no ha llevado en cuenta la angulación, nada, y lo suelda como sea. Entonces rompemos esa anquilosis, ¿no? Que puede haberse quedado así, y lo llevamos a una artrodesis de menos de 90 grados de inflexión del codo. ¿Para qué? Para que le sirva pues para peinarse, para tirar sus tragos. No fumar, ya nadie fuma casi, pero también le servía, pero también para llevar sus alimentos. Eso es una artrodesis. Que sí que
Lo que corregimos nosotros, lo que unimos hueso con hueso, se llama artrosis. Y si es la naturaleza lo que lo hace, se llama anquilosis. ¿Está bien? Preguntas.